HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Si usted no vio los confesionarios, usted se perdió la coreografía. Ahí está. ¿Por qué Daniel está bailando? ¿Cuál es la canción que Daniel está bailando mentalmente en silencio el día de hoy? Esa coreografía es una canción de Billo. Es un bolero de Daniel Santos y Daniel está muy movido e igual, al ser un bolero, él lo baila como si está bailando bachata. No, quién sabe. Vamos a ver, adivinen, o mejor dicho, no adivinen, suscríbanse a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf y van a descubrir en el confesionario de esta semana qué es lo que canta, porque ahí sí la cantó Daniel Lara Farías, le salió bien, tiene buena voz el muchacho. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo también como usted, doctor. Oye, yo estoy... Pero hago el esfuerzo, hago el esfuerzo. Lo importante, amigo mío, yo he descubierto que en la vida lo importante es intentarlo. A veces es más importante que conseguir el éxito en eso que se intenta. Porque si usted no lo intenta, usted ya ha fracasado de antemano. Como decía alguien por allí, estos filósofos de Twitter, ¿no? Cuando le decían, hay una chica que me gusta y no sé qué y tal, y uno le respondía, este tipo era un filósofo, o sea, Sun Tzu, arte de la guerra, se quedó pendejo. Este le dijo, tú tienes que ir adelante, porque ya el no lo tienes de antemano, pero quién sabe y te da el sí en el camino. Yo dije, esto es un poeta. ¿Qué te parecen mis reflexiones, Daniel? ¿Qué te parece? Terrible, terrible. No, terrible, terrible, porque para empezar yo no aplico esa. Yo soy un hombre muy parco. Yo soy un hombre muy... Una cosa es ser parco y otra es ser pargo, ¿no? Pero ustedes no estamos hablando. Tus reflexiones no están del todo bien, sin embargo, están muy por encima de eso que Tarek William Fiallo llama poesía, ¿no? Ah, claro, sí. De largo. O sea, yo creo que yo a esta altura, esto ya puede ser poesía. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de oda. Y en este caso es de la oda a la locura que ha tomado Colombia. Seguimos con el tema de Colombia con Gustavo Petro, porque cuando nosotros estamos grabando este programa, la tarde del día viernes 9 de junio, ya se va a ir junio, ya se fue el año, chamo, ya se acabó 2023. Se ha hecho oficial, Daniel, que uno de los grandes vértices o las grandes aristas sobre las que descansaba la gestión de Petro, lo que era el proyecto de Petro, ya se comienza a materializar. Petro tiene el rancho ardiendo por todo lo que ha significado la polémica con las escuchas ilegales de Laura Benedetti, de Laura Sarabia y de Armando Benedetti, pero no obstante, Petro ha ido adelante en uno de sus grandes planes. Uno era el tema de las reformas, otro es el tema de la legalización de las drogas, que nosotros hemos hablado de eso también con antelación en este espacio, pero otro fundamental, que es el gran proyecto de Petro, es el de terminar de frizarle el frente a esa casa que se llama guerrilla colombiana. Ya Juan Manuel Santos dio el primer puntillazo en el 16, cuando hace el pacto de paz con la FARC, y eso genera pues todo lo que ya conocemos. De hecho,
una de las consecuencias más importantes para nosotros como venezolanos es que las FARC están vivitas y coleando y se han venido a tener plena actividad en el territorio de nuestro país con las llamadas disidencias. De hecho, están tan vivitas y coleando que se han caído a tiros entre ellas y han caído a tiros a nuestro ejército también, o lo que queda de él. Pero hay otro grupo fundamental en toda esta película de la guerrilla colombiana que es el ELN. Quizás hasta menos ideologizado, hasta menos rimbombante que la FARC, porque la FARC en algún momento montaron un tema romántico y tal, con la idea de la revolución. Yo he visto al ELN siempre como más malandro, más criminal, pero eso no ha hecho mella alguna en la situación de que Petro haya firmado hoy, Daniel, se ha firmado un acuerdo de paz parcial con el ELN, cese al fuego, es decir, el ELN va a tener cancha por los próximos 6 meses, esto es un acuerdo de 6 meses, y bueno, Petro lo ha firmado donde tenía que firmarlo, ya lo hizo así Santos con la FARC y es en La Habana. Viene de hecho la cuarta ronda de negociaciones ahora a Venezuela en las próximas semanas, pero ya está el cese al fuego con el ELN. Daniel, cancha libre para el narco y la guerrilla en Colombia. Ya sabemos todo lo que significa el problema histórico de Colombia De con hace el tema años. del narcotráfico de hace años, pero ahora se ha, de alguna manera, con esto se cierra la cuadratura del círculo, Daniel, que es el último grupo que quedaba por darse la impunidad dentro de la política de pacificación en esa eterna dicotomía que ha tenido la administración de gobierno en Colombia, que es darle cancha a la guerrilla, darle maíz como a los pollos para que se pacifiquen o combatirla como hizo Uribe también en una época de manera frontal para buscar aplacarla. Y bueno, creo que las dos estrategias a su modo nunca han llegado al objetivo trazado. Sin embargo, me parece que los colores que está adoptando esto con la política de Petro son verdaderamente preocupantes porque ahora sí se destapa, porque esto lleva al tema del narco después, o sea, esto va agarrando color. ¿De etapa qué? No, que destapa el camino a la legalización de muchas drogas. ¿Por qué? Porque en la medida en la que vas a hacer permisivo y legal el tema de la permanencia y de la actuación de estos grupos, pues esto allana el camino a que eventualmente la droga sea reconocida en los mercados internacionales como un producto más, creo yo, porque una de las grandes actividades de estos grupos es el tema del narco. O sea, esto va todo en el mismo sentido, que es desmontar la política de criminalización de las drogas, creo yo, creo yo. O sea, que tú lo que me supongo que terminas analizando o planteando es que la desmovilización de los grupos guerrilleros en Colombia no es un hecho político para incorporarlos a la vida política, para que intenten por la vía electoral lo que no lograron por las armas, como se ha hecho usualmente, inclusive en Venezuela, sino que en realidad es para convertir a unos conglomerados criminales en conglomerados empresariales que se dedicarán a una actividad que van a legalizar, que es el tráfico de drogas. Y que va a aportar al PIB oficial del Estado colombiano. Yo creo que es un hecho económico más que, o sea, esto va totalmente encaminado a un objetivo macro que es la política, el cambio radical, drástico de la política de persecución a la droga en Colombia y en la región, porque hacia allá va todo esto, creo yo, más allá de que Petro obviamente por la procedencia que tiene algún tipo de empatía, ¿no? Con estos grupos, tiene que tenerla porque además estos grupos le han rendido pleitesía de algún modo durante mucho tiempo y él está un poco pagando las cuentas pendientes. Veto a saber cómo ha ayudado el ELN a que Petro salga electo presidente también o a que haya salido electo antes en cualquiera de los cargos. Entonces hay eso también, pero yo creo que la gran jugada, Daniel, es desbloquear, ir destrancando el tema de la ilegalización de la droga. Entonces, es preocupante, porque esto va a modificar, la gente no se ha dado cuenta todavía el alcance de lo que es la gestión de Petro. Petro va a modificar completamente no solamente el ordenamiento económico de Colombia a partir del tema del narcotráfico, sino de la región y cuidado del mundo, porque la cocaína no se consume nada más en Venezuela, la cocaína no se consume nada más en Colombia, la cocaína va a los Estados Unidos, pero también va a Europa y también llega a Asia. Entonces, esto va a generar unos cambios económicos importantes hacia allá, hacia donde vamos. Yo creo que hay mucho que discutir, ¿no? Porque en efecto, si lo vemos desde ese punto de vista, aquí lo que se tende, fíjate que cuando se adelantaban los procesos de integración de los países desde el punto de vista comercial y económico, siempre se planteaba un punto que es más o menos la evolución de todos estos procesos. Cuando se avanzó en los procesos
que luego se han llamado como efectos de la globalización, ¿no? De que desaparezcan las fronteras, los bordes fronterizos, las restricciones laborales, etcétera, etcétera. Se decía siempre, y yo lo estudiaba en la Escuela de Estudios Internacionales porque estábamos en el momento que eso estaba en boga, que la Unión Europea era la gran demostración junto a los Estados Unidos de América de que si se hace a través del comercio y a través de la economía, la unidad, la unificación es posible. Que cuando se intenta por de facto, por invasión, colonización, imposición de la paz de los ganadores, construcción de imperio, o por cuestiones inclusive alusivas a la unificación nacional. El tema de que, bueno, todos nosotros hablamos alemán, por lo tanto, no todos nosotros vamos a hacer, o todos nosotros hablamos portugués, por lo tanto, todos nosotros vamos a hacer, o todos nosotros hablamos, somos kurdos, por lo tanto, esto es, bueno, lo que se debatía era que en realidad cuando se revisaba lo que eran los Estados Unidos de América y lo que era la Unión Europea, estábamos hablando de la construcción de conglomerados nacionales, de estados, de federalismos económicos y políticos, cuya base era el comercio y la economía. Nace la Unión Europea, o sea, el antecedente más lejano de la Unión Europea, ¿cuál es? La Comunidad Económica del Carbón y del Acero. ¿No? Y eso termina en la Unión Europea, en la moneda única, en el mercado único europeo, en todo eso, ¿no? Los Estados Unidos, ¿cómo nace los Estados Unidos? Los Estados Unidos nace por un inmenso reclamo, o sea, la independencia de los Estados Unidos, ¿de dónde viene? De un hecho comercial, de un inmenso reclamo en contra de los impuestos, en contra de la importación de té y de otras cosas allí. El famoso evento aquel en el que lanzaron al mar, al El río, Mayflower, ¿no? el evento del Mayflower, que lanzaron al río Pero que eso tiene que ver además, Daniel, esa convicción arraigada en priorizar la competencia, los mercados y tal, y toda esta filosofía de vida, tiene que ver con las raíces profundamente protestantes de este pueblo, ¿no? Que busca además escaparse de lo que era el antiguo régimen, que era el orden donde el rey era el soberano, y esto Pero es que no, tratar de en la pero nueva territorialidad. pero va mucho más allá, porque estamos hablando de que no solamente eran protestantes, sino que eran protestantes que habían sido perseguidos por la guerra de Perseguido, religión. correcto, correcto. Lo que llamaban los cuáqueros, los ultraconservadores y todo aquello, bueno, que terminan en los Estados Unidos. Entonces, todo eso, ¿en qué se termina convirtiendo? Se termina convirtiendo en una situación en la que el fenómeno de la unificación del nacimiento de los Estados Unidos parte de un hecho económico, de un hecho comercial, y en la Unión Europea también. Por eso que se decía que la comunidad andina tenía una ventaja por encima del Mercosur, porque la comunidad andina se había constituido como también, al igual que el Mercosur, por el tema del comercio y de la economía, pero en la comunidad andina se construyeron instituciones para que el pez grande no se comiera al pez pequeño. Y por eso es que Colombia y Venezuela, que eran los grandes de la comunidad andina, bueno, se creó un tribunal andino de justicia, se creó una secretaría general, se creó un parlamento, de forma tal de que el grande no se comiera al pequeño, sino que se hiciera la cosa justo. En el Mercosur eso nunca se logró. ¿Por qué estoy hablando de esto y por qué he llegado hasta acá? Porque pareciera que entonces la solución que están buscando estos torcidos es que se acabe el problema del narcotráfico, legalizando la actividad del narcotráfico y convirtiendo a las organizaciones guerrilleras en trust. O sea, que se conviertan en emporios empresariales dedicados al tráfico de Organizados, que drogas, paguen impuestos, que contribuyan al y que el PIB. dinero, y que el dinero sirva para matar todo esto. Pues entonces ya, bueno, la cosa es plata o plomo, decía Pablo Escobar, y entonces, bueno, la cosa es plata y se acabó el plomo. Entonces, ¿eso hasta qué punto desde la visión ética puede tener una revisión real? Bueno, el gran problema es que una cosa piensa el burro y otra cosa quien lo arrea. Porque una cosa puede pensar Petro y otra cosa muy distinta piensa la sociedad colombiana. Y
el tema de la legalización de la droga, de la legalización del aborto, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la discusión de tantos otros temas, normalmente las clases políticas hispanoamericanas, sobre todo, chocan contra la realidad del carácter profundamente conservador de sus sociedades. Que al final, cuando intentas imponer una cosa, esas sociedades se terminan levantando desde su lado más reaccionario. Fíjate, se vivió en Chile. Se vive en Chile cuando salen esa partida de imbéciles ideologizados a repetir todas las consignas que se fumaron en los porros en sus épocas universitarias y a imponer ese discurso malogrado de los verdes europeos, el discurso de Podemos, el discurso de Dilinque, el discurso del Mayo francés reconvertido en una cosa ahí con los ojos de Greta y el cabello de Pablo Iglesias. Y entonces los tipos llevan eso al paroxismo, lo llevan a tal nivel que ¿qué termina haciendo la sociedad chilena? Reaccionando frente a eso. Eso le pasa a usted, partida loco. Y ahí es donde sale. ¿Por qué? Porque agarran sobre todo unos temas que enervan a unas sociedades que además de eso nunca se analiza una cosa que termina siendo sumamente importante. Yo no sé por qué tantos analistas políticos y tanta gente desde el punto de vista de tantos sociólogos desdeña esto, que son las creencias religiosas de las sociedades. Eso no lo puedes Porque al borrar. final de cuentas la religión, esto es lo que no entiende mucha gente, Daniel, que la religión no es una relación que hay entre una deidad y un pueblo que sigue esa supuesta deidad. No. La religión es una cosmovisión, es decir, es la forma como tú ves al mundo. ¿Por qué la gente adopta las religiones? Porque en principio la gente necesita algo que creer, porque la gente no puede pensar que el principio y el fin del mundo comienza y termina, valga la redundancia, con su sola existencia. Ese es el primer punto. Pero el segundo es que la religión te ahorra muchos caminos para darle sentido a la vida. La religión te ordena el mundo y así lo hace cualquier religión, así lo hace los musulmanes, así lo hacen los judíos, así lo hacemos los católicos, así lo hacen los cristianos evangélicos, así toda religión te Sí, permite. pero yo no me refiero a la religión como institución Entonces, ¿qué ocurre? Que formal. cuando Yo me refiero sí. más que a la religión, me estoy refiriendo a las creencias religiosas. Hay Uh-huh. unas creencias religiosas que van más allá de las fronteras marcadas por la Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica. Hay unas creencias, la gente tiene unas creencias que al final son, sí, desde el punto de vista de lo que eso es lo que creen las naciones, que termina convirtiéndose en lo que es correcto y lo que no es, y lo que no lo es. Y en medio de todo eso, yo no sé hasta qué punto las sociedades hispanoamericanas, la sociedad colombiana en particular, está preparada para que la actividad por la cual se regó de sangre el territorio colombiano sea legalizado y sea una cosa normal, ser un Pablo Escobar. ¿Hasta qué punto la sociedad colombiana, consciente de su historia y de sus padecimientos, va a permitir que se legalice la actividad por la cual Pablo Escobar tenía cementerios personales? Uh-huh. Por los cuales el cartel de Cali acabó con la vida en esa región. O sea, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un decreto y de una cosa. Y fíjate, algo que no quería pasar. Uh-huh. Tú sabes que es muy importante todo esto. El proceso de paz con la FARC no es igual que el proceso de paz con el ELN. A ver, diga la diferencia. Y eso tiene mucho que ver con el origen de ambas agrupaciones. Recuerda que las FARC vienen siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron una agrupación que se formó con guerrillas que ya existían, que eran fundamentalmente guerrillas que venían de los grandes, de los combates contra caudillos locales por el tema agropecuario, guerrillas que venían de las milicias que se armaron, las llamadas milicias gaitanistas, luego del Bogotazo. Y todas esas cosas que andaban regadas, el bandolerismo, el pandillerismo, las montoneras que había por toda Colombia, y de eso se ideologizan y se pone de moda la cuestión ideológica marxista y se agarran buena parte de esos grupos y constituyen la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Tiro fijo, Marulanda Vélez. Él tenía una guerrilla gaitanista, él era gaitanista. Él era Y en como un el montonero, 64, era un montonero. era un bandolero, y en el 64 se termina asimilando a la FARC como, o sea, se va con su grupo, pues, con su movimiento.
El ELN, por el contrario, fue creado para ser un grupo guerrillero desde el primer momento y fue fundado con la guía de la doctrina guevarista de los 12, del foco de los 12 hombres para crear una guerrilla. Y bueno, La guerrilla foquista, pues la guerrilla de la hacer guerrilla del el foquismo, y ahí estaba el padre, el cura Camilo, que fue el creador de esa vaina. Y entonces en el ELN la cuestión ideológica estuvo muy marcada desde el principio, al igual que en el M-19. En el M-19, la diferencia entre el M-19 y el ELN es que el M-19 es un movimiento post-mayo francés y es un movimiento post-Checoslovaquia y es un movimiento ya de los años 80, cuando el socialismo real se estaba volviendo mierda. Y el M-19, y de ahí es donde viene Petro. ¿Y por qué esto es importante? Porque al venir la FARC, ¿verdad?, de unas agrupaciones que en buena medida formaban parte de la reacción armada de las familias liberales en contra de la hegemonía conservadora, tiene todo el sentido del mundo que cuando Juan Manuel Santos, que viene de una familia liberal, decide que no va a ir a un proceso de paz, comience con la FARC. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Así como tenía todo el sentido del mundo que en Venezuela, cuando se hicieron los procesos de pacificación, con quien empezó el proceso de pacificación fue con el Partido Comunista, con las guerrillas de la FARC, no con las guerrillas del MIR, porque el MIR tenía una virulencia mayor en contra del gobierno de Leoni, porque eran ADECO. Sí, el MIR era la juventud de AD. Era la juventud de AD, odiaban a la vieja guardia, ellos se mantuvieron, por eso es que el proceso de pacificación en Venezuela lo termina Caldera, pero quien lo comienza es Leoni. Y por eso es que dejan que se escapen los tres vagabundos estos, de Teodoro Pompeyo y García Ponce. Eso fue una fuga pactada, para que los tipos fueran a desmontar la guerrilla. Ese fue el arreglo al que ellos llegaron. Entonces yo no dejaría pasar eso de lado, Neomar, porque yo creo sinceramente, cuando ya nos tenemos que ir, porque nos quedan apenas minuticos, es que el proceso de paz, fíjate tú lo que pasó. El proceso de paz de Santos, llega Petro y las FARC vuelven a atacar. O sea, se acabó. Porque el compromiso de la FARC era con Santos, no con Petro. Porque Petro es de otro gang. Esto es una guerra entre gangs. Esto es una guerra entre gángsters. De Y hecho, entonces, el ataque no arranca en Petro, Daniel. El ataque empieza con la presidencia de Iván Duque, que se la pone muy claro, difícil. pero particularmente en el caso de Petro, cuando ocurren todas estas cosas, se supone que ellos debían pacificarse con Petro y dejar a Duque quieto, ¿no? Bueno, Exacto. o sea, alzarse la Duque deja a Petro quieto. Pero entonces ahora, ¿por qué Petro sí no va a pacificar a las disidencias de la FARC, sino que va a pacificar al ELN? Porque son todos castristas. Porque vienen de, bueno, ¿y dónde se sellan las cosas? En La En La Habana, Habana. Cuba. Bueno, él la tiene, pues, ahí te En la La dejo. Habana. Ahí está el asunto. Nosotros nos vamos por el día de hoy con una fe de ratas, que no es lo mismo que una fe de las ratas. La fe de ratas de hoy es, gracias a nuestra gente en Patreon, efectivamente el Mayflower fue el barco con el que comienza todo este tránsito de los colonos que llegan al norte de América, proveniente del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y lo que ocurre cuando se da este episodio que tú dices de la famosa tirada del té para que se hunda en el agua es el motín aquel del té del Tea Party en Boston, que no son, o sea, no son, ahí no se habla del barco. Sí, porque usted nombró el Mayflower, ¿verdad? Yo nombré el Mayflower, no sé, tengo el Mayflower en Sí, la cabeza. porque a ti te gusta el boxeador Mayflower. Te Mayweather. confundiste. Mira, Tobago, no, y no me gusta. Mayweather me parece terriblemente insoportable como ser humano y como boxeador. Me fastidia terriblemente ver a Mayweather. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros No vamos a caer en eso hoy, por esta favor. conversación continúa en la ñapa del canal de Daniel Arafarías, como todos los domingos en Fuera de Orden. Gracias por apoyarnos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Gracias por su apoyo y gracias por suscribirse a nuestros canales. Hasta la próxima. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre.
Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.